Bien, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga donde quiera que estén. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y poner en manos del Señor todo lo que hagamos esta noche. Oh Dios, tú que estás en lo más alto de los cielos, damos infinitas gracias, primeramente por la salvación tan grande que nos has dado. Y segundo, por habernos dejado reunirnos hoy y escuchar tu palabra. Te pedimos que abras nuestra mente y nuestros corazones para el entendimiento de tu palabra. También a los que están a distancia pido que los cuides y los protejas, Señor, de todo mal, que los prosperes en todo nivel económico. También por todo lo que vamos a llevar a cabo esta noche, sea realizado por usted por medio de nuestras personas. Gracias por todo esto, Señor, en el precioso nombre de su Hijo amado. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar adorando al Señor con el himno 362. Amén. Anhelo trabajar por el Señor. 362. Queridos hermanos, amigos, estamos aquí reunidos este miércoles de estudio bíblico y oración. Te saludamos en el nombre de nuestro Señor, animándote que estés conectado a nuestra página de nuestra iglesia Bautista Bíblica Gracia Admirable. Estamos felices porque sabemos bien que por su gracia estamos aquí, y por la misericordia de un Dios todopoderoso que mandó a su Hijo unigénito para darnos vida eterna. Amigos, te saludamos, levantamos nuestra mano saludándote primeramente. Estamos muy contentos de ver que pronto sabemos bien que conforme a su voluntad estaremos juntos en los templos. Asimismo, rápidamente te quiero anunciar, según las órdenes de nuestro gobierno, ¿verdad? Y leyes, todavía seguimos esto hasta el 1 de mayo, ¿verdad? Esperamos que todo esto pueda culminar y esperemos que Dios haga la obra conforme a su voluntad. Solamente animarte que debes de estar firme, fiel al Señor, debes de orar al Señor, no te debes de distraer, porque esto puede ser una herramienta para Satanás desequilibrar tu vida espiritual, tu manera de pensar y poder desviarte en este mundo. Así que yo te animo a que trates de alimentarte en cada momento, cada minuto de la palabra de Dios, que es muy importante para que podamos superar esta etapa. Así que
oremos los unos por los otros y saludamos a nuestros hermanos. Esperemos que estén bien. Deseamos estar juntos y gracias a Dios por nuestros hermanos que han sido fieles de los que estamos aquí. Sé que tú quisieras estar con nosotros, pero va a ser en el debido momento que el Señor nos permita, ¿verdad? Así que hermanos, bienvenidos a nuestro servicio de estudio bíblico de esta noche y les saludamos en el nombre del Señor. Estaremos informando hasta que tengamos una nueva noticia de que podamos reunirnos, mientras han dictaminado que hasta el 1 de mayo estaremos todavía con la misma situación en cuanto a las reglas que ellos solicitaron a nuestras ciudades, ¿verdad? Así también estaremos siempre dando nuestro servicio el domingo por la mañana a la escuela dominical a las 10. No te dejes de poder congregarte al momento de ver el mensaje por medio de las redes sociales y por la tarde a las 5:30. Dios te bendiga grandemente, te amamos en el Señor y con Cristo somos más que vencedores. Amén. Amén. Bien, ahora damos paso al himno 313, dirigido por el pastor Zahir, en donde vamos a preparar nuestra mente y nuestros corazones. Amén. Amén. Vamos, hermanos, vamos a preparar, como decía nuestro hermano Juan, nuestra mente y nuestros corazones para poder tener ese privilegio de tomar la palabra de Dios esta noche, ¿verdad? Tus apuntes y poder tener, es importante ser diligente en todo momento y sobre todo cuando vamos a estudiar la palabra de Dios. Así que vamos a ir al libro de Primera de Juan, hermanos, Primera de Juan, siempre ubicándonos en el Nuevo Testamento, y voy a ir al capítulo 2 de Primera de Juan, en el versículo 18 hasta el 28, ¿verdad? Vamos a leerlo de una manera antifonal. Yo empiezo un versículo y usted sigue el siguiente, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 18 al 28, vamos a leer ahí. Si ya lo tiene, amén, vamos a leerlo de esta manera. Dice el Señor: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros.
si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Todos el verso 28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Voy a pedir que inclinemos nuestro rostro. Padre, gracias te damos por este momento que nos has dado la oportunidad, Señor, de podernos reunir con nuestros hermanos aquí en casa, de acompañarme, Señor, y poder llevar tu mensaje a aquellos que están por medio de nuestra página, por las redes sociales, Señor. Ruego que tú puedas bendecirnos, Señor, y poder tomar en cuenta nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a poder cada día crecer, Señor, y estar firmes en medio de estas circunstancias difíciles que estamos viviendo como nación. Padre, creemos firmemente que tú, Señor. Ahora ruego que tú puedas obrar en mi vida, que tomes el control de mi vida y que podamos llevar el mensaje de tu palabra, y que no salga ninguna palabra humana, sino tu palabra para edificación, Señor. Padre, bendice a tus hijos, a cada uno de nosotros, y bendice a nuestra iglesia, Señor. Bendice a aquellos hermanos que también están agregándose fuera del país, Señor, en nuestras redes sociales. Bendícelos también, Señor, desde México, Estados Unidos, República Dominicana y todos los otros países más que están a nivel del mundo, Señor. Gracias porque hay personas que están orando, Señor, y están clamando que de nuestras vidas y que todo pueda mejorar, Señor. Gracias por todo, Señor, lo que tú haces, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mira este pasaje, querido hermano y amigo. Nuevamente quiero decirte que ahora aquí el discípulo amado llamado Juan escribe algo muy importante por nosotros. Yo creo que lo escribe hace muchos años atrás, hace 2000 años, que Juan está diciendo lo mismo aquí en este pasaje. Y déjame decirte que es muy interesante, que quiero que tomes en cuenta lo más profundo de lo que el pasaje nos lleva a nosotros a entender, de lo cual nosotros vamos a enfrentar como hijos del Señor. Y poner atención significa poder ser muy diligente, muy cauteloso de lo que la Biblia nos enseña, al reconocer bíblicamente lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Te va a ayudar en este momento a lo que Dios nos hace ver a través de su palabra. Déjame decirte que aquí hay una idea muy importante, una idea central de todo este contexto que acabamos de leer adicionalmente. Y es que en este pasaje encontramos una advertencia, porque Juan aquí nos está advirtiendo, y déjame decirte, es una advertencia a la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Tú y yo, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Y déjame decirte que Él está exhortándonos a través de esa advertencia a la iglesia de cómo andar en estos últimos tiempos de época de crisis, que al alejarse de la verdad traerá trágicas consecuencias, donde el creyente debe de mantenerse, dice la Biblia, en guardia ante los errores del enemigo. Y esto es lo que Juan nos está diciendo aquí en este pasaje, que hay una advertencia para la iglesia de cómo debemos andar en estos últimos tiempos de época de crisis. Y sobre todo al alejarse de la verdad, que es la palabra de Dios, querido amigo y hermano, traerá trágicas consecuencias a la vida tuya si tú decides alejarte de este gran poder que es la palabra de Dios. Donde el creyente ahora nos anima y nos exhorta, Juan, a mantenernos en guardia ante los errores que el enemigo va a estar haciendo durante todo este tiempo. Déjame decirte que Juan dijo en el verso 18, mire lo que dice: hijitos,
ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Quiero contarte algo que yo estuve leyendo hace un tiempo, y es que me remonta a este episodio que sucedió hace mucho tiempo. Este episodio de la historia que te voy a contar surge para con la iglesia. La iglesia, les dije al principio, eres tú y yo los que hemos recibido a Cristo. Y bajo la crisis que estamos viviendo nosotros ahora, bajo esta pandemia de una enfermedad, me remontó a esa historia. Y esa historia surgió con la iglesia cuando el rey Carlos II de Inglaterra, este hombre, expulsó a todos los pastores de las iglesias. Los sacó y los expulsó, formando una convención donde él hizo una ley en el año 1664, donde formó un acta que las iglesias y los pastores tenían que estar alejados bajo esa nueva ley que él implementó bajo los conventículos de la ley de aquella época. Y en ese tiempo prohibió a los pastores acercarse a la iglesia bajo 5 millas de distancia que tenían que estar de las iglesias y de los creyentes de la iglesia. Los pastores quedaron todos presos en casa, donde no podían acercarse a la iglesia ni a sus miembros. Y déjame decirte, querido hermano, que estos pastores en esa época, en el año 1664, empezaron a utilizar ciertas herramientas como usar cartas y usar la palabra a los hermanos, usaron la imprenta para escribir libros, usaron la imprenta para escribir devocionales, libros teológicos, expresiones, para enviarlos a los miembros de la iglesia. Los sermones los escribieron, los enviaron a cada uno de los miembros de la iglesia para llevar el mensaje de su palabra. No se cayó, la palabra siguió siendo edificada, querido amigo. Mi anhelo como pastor decirte esto, mi hermano, amigo, es poder estar contigo. Y hoy aprovecho esta condición de una red social donde tenemos la página de la iglesia, poder aprender de la palabra. Si hubieran tenido los pastores ese privilegio en el año 1664, cuando este rey expulsa a cada pastor y no puede estar cerca de su membresía, quiero decirte, hermano, ahora toma esta oportunidad de poder tener este provecho de lo que es el internet. Ahora, hermanos, quiero decirte bajo este título que vamos a estudiar esta noche, bajo estas condiciones difíciles que de repente estemos viviendo, y que mi corazón como pastor, Dios lo sabe y lo conoce, que mi anhelo más grande es poder estar en el templo que Dios destinó. Pero el enemigo no nos va a quitar la bendición de poder seguir predicando el mensaje de su palabra, a pesar de las consecuencias, a pesar de las crisis. Con Cristo seremos más que vencedores, amado amigo. De manera que hoy, esta noche, he titulado el sermón para este estudio bíblico de oración, lo he llamado en un interrogante: ¿qué debo hacer en este transcurso de los últimos tiempos? ¿Qué debo de hacer en este transcurso de los últimos tiempos? Querido amigo, hermano, ¿son estos los últimos tiempos? Es una pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Son estos los últimos tiempos? Categóricamente te lo voy a decir de esta manera: sí, son los últimos tiempos. ¿Y cómo puedo estar seguro de esto? Bueno, porque los últimos días empezaron en aquel tiempo, en el día de Pentecostés, desde los años de los apóstoles, desde esa época hasta el día de hoy. Estamos viviendo los últimos tiempos. Hemos estado viviendo, querido amigo y hermano, tiempos en estos, y eso es contradictorio. Claro que no es contradictorio. Esos tiempos han venido siendo desde hace mucha época, desde el tiempo de Pentecostés, de los apóstoles, y ha venido a subir todo ese tiempo para este tiempo. Es el mismo tiempo de lo cual nosotros estamos viviendo. Desde que Jesús, quiero decirte, ascendió, la iglesia siempre ha estado esperando su regreso. Yo lo estoy esperando con muchas ansias, querido amigo y hermano. Yo deseo que Cristo venga, porque sé que el Señor, al venir, mi dolencia, mi sufrimiento se va a terminar, porque el Señor me va a tomar en sus manos. Amén. Y ese es el privilegio que vamos a tener aquellos que le hemos recibido como nuestro único Salvador personal.
Y Él puede venir en cualquier momento. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Él puede venir en cualquier momento. Y es por eso que la Biblia llama a todos estos días los últimos tiempos. Muchos creemos que vivimos en los últimos días de los últimos tiempos. Ningún hijo de Dios puede darse el lujo, quiero decirte, de ser ignorante en estos días de los que vivimos. Todos decidimos que el reloj se está terminando para esta generación y todos sentimos que la historia como la conocemos se está dirigiendo a otro rumbo donde se está llevando a una culminación. Y quiero decirte esto es real, está llegando para un punto. Es la historia como la conocemos, se dirige bajo ese punto. Y es el tiempo preciso, quiero decirte, para que venga la aparición de una persona que la Biblia lo llama el anticristo. Ese es el tiempo que ya pronto va a aparecer este llamado anticristo. La Biblia dice que vendrán tiempos peligrosos y quiero decirle que ya está aquí y debemos de estar listos para todo esto. Por eso te he dicho esta noche en el título del sermón que debo hacer en este transcurso de los últimos tiempos y especialmente con tu vida y con mi vida. Estudiaremos 3 propósitos, hermanos, de qué debo hacer en el transcurso de estos últimos tiempos. Número 1, vamos a decir qué debo hacer en este transcurso de los últimos tiempos, porque debo de estar advertido. Primero debemos de estar advertidos. Y Dios nos va a decir lo siguiente a través de este pasaje. Miren, vuelva al texto original de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que Él es el último, dice ahí, el último tiempo. La palabra último tiempo, subráyala desde tu casa donde esté. Esa palabra se debe de traducir de la siguiente manera: última hora. Así se debe de traducir ahí. Última hora. El espíritu del anticristo está detrás de la doctrina falsa y todo sustituto religioso, querido amigo y hermano. Y aquí vemos que se coloque en un lugar de las realidades que los creyentes tienen en Cristo, hermano. Ese prefijo, cuando hablamos de anticristo, volvamos al verso 18, cuando dice, hijito, ya es el último tiempo. Ya dijimos que ese último tiempo significa última hora. Y mire, y según vosotros oíste que el anticristo, dice, viene. Ahora, esa palabra anticristo, hermano, y es un prefijo, el prefijo anti, que dice ahí, anti, en realidad tiene un doble significado cuando decimos anticristo. El anti, ese prefijo, es muy importante en lo que debemos de dar al significado. En el griego puede significar contra Cristo y en lugar de Cristo. En otras palabras, podríamos decir que el anticristo está en contra de Cristo. Ese es el anticristo, en contra de Cristo y en lugar de Cristo. No quiere nada lo positivo, sino él está en contra de Cristo. ¿Sabe? En su furia, el anticristo, en su furia, Satanás está peleando con Cristo y su verdad eterna. Y con los falsificadores que él utiliza, está sustituyendo las realidades de que se hallan solo en nuestro Señor Jesucristo. Él está luchando desde hace mucho tiempo. Pero la verdad siempre se debe de predicar. Y hoy tenemos la palabra de Dios que no va a poder ser cambiado por nadie. El espíritu del anticristo está actualmente en el mundo. Y está. A la postre conducirá a la aparición de un superhombre más adelante. Un superhombre satánico, a la cual la Biblia lo denomina anticristo. Y con letra mayúscula, anticristo. Y así de esa manera se lo denomina en 2 Tesalonicenses, mire, como el hombre de pecado. Quiero que vayamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2.
capítulo 2, versículos del 1 al 12. Aquí la Biblia lo llama como el hombre de pecado o inicuo, así se le llama al anticristo, miren. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis, dice, mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la vacía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo, ahí está, miren, el hijo de qué lo llama aquí, Perdición. de perdición, vean, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, mire, tanto que se sienta en el templo de Dios y como Dios, haciéndose pasar como quien dice ahí, como Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Eso lo decía Pablo. Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está, dice, ¿a dónde dice? En acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo está deteniendo. Y eso es el Espíritu Santo, la iglesia que mora en nosotros, orando. Por eso se detiene y no puede hacer completamente todo su artimaña. Y mire lo que dice: hasta que Él venga a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel que dice ahí, inicuo, mire el verso 8, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento, mire, cuya venida es por obra de Satanás, ¿ve? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso, para que crean, que dice ahí, a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Querido hermano, es el hombre de inicuo, el hombre malo, el hombre de pecado. Este pasaje explica que el mundo actual hay dos fuerzas que están en acción, por la verdad que obra a través de la iglesia por el Espíritu Santo. Y es importante que sabemos que el Espíritu Santo, ¿saben?, mora en cada uno de aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro único Salvador personal. Pero también hay otra fuerza que está también funcionando por el mal que obra por la energía de Satanás. Satanás está trabajando. Y ahora déjame decirte, querido amigo, él está trabajando porque él está diciendo: qué bueno que ninguno se está congregando en el templo. Se van a enfriar los creyentes y así voy a hacer el listo para poder tomar las vidas de cada uno de aquellos que hemos creído en la verdad, que hemos recibido a Cristo como nuestro único Salvador, de repente personal, y que de repente tú ahora estés alejado de Él y te puedas desequilibrar. Pero déjame decirte que es una palabra de aliento cuando volvamos ahora al texto de Primera de Juan capítulo 2, que Él nos está advirtiendo. Él nos está advirtiendo. El último tiempo comenzó en la época de Juan y ha ido creciendo, hermanos, en intensidad desde aquel entonces. En los días de Juan habían falsos maestros, maestros impíos, y en los años que han transcurrido desde entonces, estos han crecido en número. Ya no solo son 2, 3, hay miles de maestros impíos, como así también hay mucha en influencia. Hermano, el último tiempo o la última hora que Juan nos está diciendo aquí en advertencia son frases que describen a una clase de tiempo y no a una duración del mismo. El Señor nos está diciendo que estamos viviendo los últimos tiempos y la iglesia debe de estar advertida de lo que Dios está diciendo acá. Pero hay una evidencia del último tiempo. Hay una evidencia. ¿Y saben qué? Es la aparición de muchos anticristos. Esa es una de las evidencias. ¿Quiénes son? Porque es la pregunta que nos vamos a hacer. ¿Quiénes son esos? Pastor, ¿quiénes son? Número uno, vamos a decir, porque ¿saben qué? Son exmiembros. Son exmiembros de la iglesia que habían negado a Jesucristo. Son exmiembros de la iglesia que habían negado que Jesús es el Cristo. Miren el versículo 22 del mismo capítulo 2 de Primera de Juan. ¿Quién es el mentiroso? Miren, sino el que niega ¿qué?
que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Los anticristos, ¿saben? Mentirosos, mentirosos, porque niegan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Salvador escogido. Ellos lo niegan todo esto, por eso son mentirosos. Esta negación también implica una negación al Padre, porque mire lo que dicen ellos: este es anticristo, el que niega al Padre, y también, ¿qué dice ahí? Al Hijo, el verso 22. Cuando han negado a Jesucristo con sus acciones, querido hermano y amigo, el Señor Jesucristo, quiero decirte, viene pronto y debemos de estar advertidos. Ojo, querido amigo y hermano, el Señor viene pronto. Estos hombres de aquella época eran miembros. Así hay muchos en este tiempo. ¿Por qué salieron tantas religiones? Porque son exmiembros de las iglesias. Y se reúnen y se unen a gente de sectas y religiones falsas, y empiezan a hacer sus propios credos. Y han sido muchas veces exmiembros de iglesias. Ahora bien, mire la segunda cosa que podemos ver quiénes son cuando estamos hablando de la evidencia de estos últimos tiempos. Ya vimos que eran exmiembros de la iglesia, que habían negado que Jesús es el Cristo. Ahora, número 2, porque eran aquellos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Mire lo que dice el versículo 19 del capítulo 2 de Primera de Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos, dice ahí, son de nosotros. Salieron de nosotros. La palabra nosotros, subrayela, es importante. Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido en nosotros. Esa palabrita nosotros se refiere, por supuesto, a la comunión de los creyentes, la iglesia. Nosotros se refiere, por supuesto, a la comunión de los creyentes en la iglesia. Usted y yo, nosotros, como hermanos en Cristo. No todo, quiero decirte, no te vayas a asustar, no todo el que forma parte de la iglesia, de la asamblea, de la congregación, los creyentes, necesariamente que sean miembros de la familia de Dios, no todos. En el Nuevo Testamento presenta a la iglesia de dos maneras, así se ve. Una de ellas podemos decir como una familia mundial, porque teniendo a Cristo nos convertimos en una familia, ¿cierto? ¿Sí o no? También podemos ver, como dice el Nuevo Testamento, como unidades locales. Somos una iglesia de unidades locales o asambleas de creyentes. Hay miembros dentro de esa asamblea que somos una comunidad, una unión entre una familia como iglesia. Pero hay un aspecto universal aquí en este pasaje que debemos de entender, como así también local de la iglesia. Toda la compañía mundial de creyentes se compara con un cuerpo. Mire, usted en casa puede leer eso en 1 Corintios 12, todo ese capítulo. Y con el edificio, Efesios lo dice también, somos el edificio. Cuando un pecador confía en Cristo como Salvador, ¿qué recibe? Vida eterna, y ese inmediatamente se convierte ahora en un miembro de la familia de Dios y en la familia de la iglesia, y es parte del cuerpo espiritual de Cristo. Luego debería ahora identificarse esta persona con un grupo local de creyentes como una iglesia y comenzar a servir a Cristo como lo dice su palabra. Veamos ahí en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo del 41 al 42. Hechos 2, 41, 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y miren más adelante, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y en las que dice ahí, eso es lo que sucede cuando nosotros venimos a ser una familia del Señor. Una de las evidencias de la vida cristiana, querido amigo y hermano, al ver esta advertencia que Juan, volviendo al texto de 1 Juan 2, 18 y 19, una de las evidencias de la vida cristiana verdadera, genuina, es el deseo de estar con el pueblo de Dios. ¿Saben cuál es mi anhelo? Que todos estemos juntos. Amén. Y esperamos en el Señor que cuando termine esta prueba de fuego, estamos viviendo como hijos del Señor, corramos inmediatamente a estar todos juntos en el templo, glorificando, exaltando y proclamando el nombre de nuestro Señor con anhelo y el deseo, y nuestro espíritu esté ahí vigente, porque queremos estar como una familia de Dios. Amén. Ya sabemos que hemos pasado de muerte a vida y en que amamos ahora a los hermanos. Eso es lo que dice, mire, 1 Juan 3:14, cuando dice ahí estas palabras. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, dice, permanece ¿en qué? Dice, en muerte. ¿Saben? Los creyentes falsos que se menciona aquí en 1 Juan, capítulo 2, no permanecieron en la comunión. Por eso mire lo que dice en verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido ¿con quién? Con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Querido amigo y hermano, salieron. Dijeron aquí, no permanecieron en la comunión y salieron de nosotros. Esto no implica que permanecer en la iglesia mantiene salva a la persona. Nada que ver. ¿Por qué razón? Antes bien, la permanencia en la comunión, ¿saben qué? Es evidencia de que la persona es verdaderamente creyente. ¿Por qué razón? Porque en la parábola del sembrador que expresa nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 13, del 1 en adelante, Jesús dejó bien claro de todo esto, que los únicos que producen frutos son los que realmente han nacido de nuevo. Probablemente en nuestra iglesia salieron muchos de nosotros. ¿Y por qué salieron? Porque no eran de nosotros. Y tiene que haber frutos en la persona. Si no hay fruto, es porque no son verdaderamente creyentes, hijos de Dios. Nunca han nacido de nuevo. Es posible estar cerca de la experiencia de la salvación, y inclusive, quiero decirte esto, tener alguna característica que darían la idea, óigame bien, de un creyente, pero aún así no ser un hijo de Dios. Las personas ahora, hermanos, que se consideran aquí en 1 de Juan capítulo 2, salieron de la comunión porque no poseían la vida verdadera. Y el amor de Cristo no estaba en sus corazones. Ahora, Juan nos dice ahora aquí, ¿qué debo hacer en este transcurso de los últimos tiempos? Estar advertidos. La palabra de Dios ahora te advirtió a ti y me advirtió a mí. Número 1, eso dijimos al primero. Ahora número 2, ¿qué debo hacer en este transcurso de los últimos tiempos? Porque debo de estar alerta. Habíamos dicho primero que ya somos advertidos. Ahora debemos de estar alerta. Miren ahí nuevamente el versículo 18 de 1 de Juan capítulo 2. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. La advertencia general que hace Juan contra el mundo sigue otra acerca de una de sus manifestaciones en los tiempos difíciles o tiempos finales. Los falsos maestros de esa época eran mundanos hasta los huesos. Mundanos. Plenamente.
Los lectores bien sabían lo que Juan estaba diciendo, querido amigo y hermano, de la venida ya predicha del anticristo. Y tenían esa necesidad al saber de que ahora Dios estaba hablando y nos estaba alertando que debemos de estar advertidos que hay falsos y el anticristo viene. Y estamos viviendo los últimos tiempos. Querido amigo, este último tiempo de estas palabras que vemos ahora se van a venir a hacer ese despliegue en estos tiempos. Esto es una clara indicación de que la historia ha llegado a una época culminante. El último tiempo, a pesar de que han pasado muchos siglos, desde que Juan escribió estas palabras, es cierto, en cierto modo, ahora quiero decirte, es el clímax de toda la historia. Todavía está en suspenso. El escenario está puesto para que se lleve a cabo un drama final de toda la historia. ¿Cómo se le denomina al anticristo? ¿Cómo se le denomina al anticristo? Como ese hijo de perdición. Recordemos ese prefijo que dijimos al principio. Anti. En realidad tiene doble significado. Y en el griego significa estar contra quién? Contra Cristo. Y en lugar de Cristo. Número uno, ¿cómo se le denomina al anticristo? Número uno, como el hombre de pecado o inicuo. Ya vimos en el pasaje de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 al 2. Vimos ahí que se le llama como el hombre de pecado o inicuo. Este anticristo, quiero decirte, amigo y hermano, es diabólico. La Biblia dice que se opone a todo. Él se opone a Dios y él se exalta a sí mismo. Ahora bien, ¿cómo también se le denomina al anticristo? Número 2, como divisivo. Es divisor. Miren el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos, dice ahí, son de nosotros. Querido amigo y hermano, casi todas estas sectas falsas y religiones falsas salieron de iglesias verdaderas. Algunas personas no eran de nosotros, pero salieron de nosotros. Todos hemos visto personas que nunca han recibido a Cristo como su único salvador personal. Lo hemos visto, cada uno de nosotros hemos presenciado esto. Y pueden pasar adelante algunos que de repente lo hayan recibido y pareciera que ellos son salvos, reciben a Cristo, pasan al altar, se arrodillan, se bautizan y pueden estar también en la escuela dominical, óigame bien, pueden pasar adelante, pueden estar ahí en el coro, pueden dirigir una lectura, y pueden aparte estar ahí aparentemente dentro de nosotros. Miren cómo es esta persona. Y al final de todo esto, ¿por qué lo hacen? Y después lo vemos ahora fuera de la iglesia. Y lo vemos de repente en una secta extraña, que si vemos ni se adora a Dios ahí, o forman su propio ministerio, grupo, y salen. O andan rebotando en iglesia y se van a meter a otra iglesia. Ahora bien, amigos, ellos están con nosotros, pero no son de nosotros. Eso es lo que dice Juan ahí. No poseen la verdadera, ¿saben qué? Coinonía ellos. Ellos no pueden estar en comunión. El Espíritu Santo no está en ellos. Así que ellos salen. No son manejados por el Espíritu Santo. Alguien dijo una vez, entonces pastor, ellos perdieron la salvación. No la perdieron. ¿Saben por qué? Porque nunca la tuvieron. Nunca fueron salvos. Pastor, pensaban ustedes que iba a decir que sí, ¿verdad? Que no lo iban a perder. No, nunca tuvieron la salvación.
porque eran creyentes falsos. Ellos son el cumplimiento de la profecía bíblica. No han tomado a Dios por sorpresa, hermano. Mira lo que dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas que dice ahí, de demonios. Eso es lo que dice Pablo allá en 1 Timoteo 4:1. Hermanos, estas personas no fueron salvas. Ahí andan. Probablemente algunos fueron bautizados y hoy andan cantando ahí en el mundo. Probablemente ahora andan en otro lugar haciendo lo mismo. Problemas tras problemas. Ellos no son salvos, están buscando su propia gloria. Ahora, ¿cómo se le denomina al anticristo también? Como la bestia. Así se le llama también al anticristo. Bestia. Mira lo que dice Apocalipsis 19, 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron ahora, mira qué les va a pasar después, lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde, que dice ahí. Ay, hermano, nuestro Señor Jesucristo está en camino y debemos de recordar, estar advertido y estar alerta. ¿Por qué razón? Número 3, vamos a decir, hermano, ¿qué debo hacer en este transcurso de los últimos tiempos? Ya habíamos dicho, advertidos, alerta, y ahora porque debo de permanecer en él. Hoy este tiempo puede ser un peligro si tú no estás permaneciendo en él. ¿Cómo debo de permanecer en él? Mira lo que dice el versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en, ¿qué dice ahí? En vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Salten al versículo 27 y 28. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Verso 28 dice, y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, dice ahí, avergonzado. Número 1, voy a decirte de aquí, a través de qué debo de hacer en este transcurso de los últimos tiempos, porque debo de permanecer en Él, es porque es importante, número 1, que permanezcas en la verdad de la palabra de Dios. Amén. Es importante que ahora, en este momento, permanezcas en la verdad de la palabra de Dios. Mira lo que dice el verso 24. Lo que habéis oído desde el principio, dice ahora que permanezca, ahora dice aquí, en vosotros. La palabra mensaje aquí, hermano, que los creyentes han oído desde el principio. Mire, oído desde el principio, sino que lo que habéis oído, dice el verso 24, desde el principio, permanezca, ahora dice ahí, en vosotros. Desde que habéis oído desde el principio. Es todo lo que necesitas para mantenerte veraz en la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. La vida cristiana continúa exactamente tal como comenzó. Oh, pero vemos hoy personas que recibieron a Cristo hoy y de repente ya no son las mismas personas. Quiero decirte, desde el día que yo acepté a Cristo, querido amigo, no se me ha quitado el espíritu de querer seguir adelante en la obra del Señor. Más bien, anhelo estar viviendo todo el tiempo en la obra de Dios. Estar con Dios. Yo te voy a decir esto. Padres de familia, enséñale a tus hijos la palabra de Dios ahora más que nunca. Y dirá, pastor, usted sí se mete. Pues déjame decirte, voy a ser un pastor metido.
Pero te voy a exhortar por medio de la palabra, que ahora mismo es donde más se le debe de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. El día que yo tomé la decisión de tener una familia y le pedí al Señor y le prometí al Señor, es haber enseñado a mis hijos la palabra de Dios y haber también que ellos pudieran ser salvos, porque sabíamos bien como padres que iban a venir tiempos difíciles donde el mundo, Satanás, va a querer dominar y destruir a tu familia. Ahora le doy gracias a Dios porque mis dos hijos, el varón y la hembra, sirven al Señor y glorifican el nombre del Señor y son salvos. Porque estos tiempos, no es que mira, hay que tratarlos bien, porque si no, ahora es el tiempo. El Señor nos está advirtiendo y nos está alertando. Y ahora te está diciendo que permanezcas en Él por medio de su palabra. Hermanos, no se debe confiar en un líder religioso que viene con algo nuevo. Algo que contradice a lo que los creyentes han oído desde el principio. Probar los espíritus si son de Dios, dice la palabra. Dejad que la palabra permanezca en ti, dijo Juan, en 1 Juan 2:24. Miren, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. No necesita nada más, querido amigo y hermano. La tragedia es ellos tratan denodadamente de convertir a otras personas a su doctrina anticristiana. Y es más, utilizan también a vos mismo, a ti mismo. Ellos quieren sacar a Rey, quieren sacar a Josué, quieren sacar a Juan, quieren sacarnos a todos los que estamos aquí de la iglesia y creer a otras cosas. Pero no vamos a dejar cabida al enemigo que entorpezca nuestra mente y nuestro corazón, porque hemos sabido y hemos entendido en quién debemos de creer a través de este gran mensaje que es su palabra. Número 2. Permanecer en Él también implica porque debemos permanecer en el Espíritu Santo porque está presente como maestro. Mire, debemos permanecer el Espíritu Santo que está presente como maestro. Mire el verso 27. Pero la unción de vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. ¿Qué es la unción? El Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad de que nadie dice ahí. ¿Por qué razón creen que no nos tenemos? Porque el Espíritu está presente y es nuestro maestro. ¿Cuánto lo creen? El Espíritu nos capacita, el Espíritu nos orienta, el Espíritu nos controla, el Espíritu nos hace crecer en su gracia y conocimiento, querido amigo y hermano. Por lo tanto, no tenéis necesidad que nadie, dice el pasaje, os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, miren nuevamente el pasaje, y es verdadera. Y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él, o sea, en el Espíritu Santo. Querido amigo y hermano, la advertencia de Juan aquí era contra la filosofía engañosa. La similitud de la apariencia a fuentes especiales de conocimiento. Hay ahora, hermano, te voy a advertir esto. Hay ahora alumnos de las universidades que están en contra de la palabra de Dios. Porque la universidad solo le mete filosofía engañosa, falsa, y no te vayas a sorprender, estúpida. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que enseña la universidad. Y estos jóvenes ahora en día, ¿saben qué dicen? No creemos a este libro. Este libro es un libro de historia que hombres lo hicieron. Y que por lo tanto, yo tengo mi posición porque yo soy un universitario. Eso es lo que te enseña la filosofía engañosa. Gloria a Dios porque
Mis padres me enseñaron como este libro más importante sobre toda la faz de la tierra. Amén. Y cuando fui a la universidad no le creía a ningún filósofo. Hablaban y hablaban. Yo les decía, no lo creo. Déjame decirte, aplacé 2 veces filosofía, pero le pedí al Señor que en la próxima clase Dios me pudiera una persona correcta como maestro. Y me puso una persona. Y esa persona que vino era cristiana. Y ella dijo desde un inicio, lo que vamos a estudiar solo son cuentos falsos, ideologías, porque yo creo en Jesucristo como mi único Salvador personal. Y pasé la clase 100. Ahora, cuidado, querido amigo joven, en creer a esta filosofía. La similitud de la apelación a fuentes especiales de conocimiento, tanto por parte de la iglesia como de los falsos maestros, hacían la exhortación del apóstol que fuera de gran importancia para los cristianos de aquel tiempo, del primer siglo. Y número 3, ¿por qué debemos de permanecer en él? Porque debemos permanecer en Cristo y no sea avergonzado en su retorno. Que usted y yo no seamos avergonzados en su retorno. Mire lo que dice el verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él, dice ahí, avergonzados. Los cristianos deben de estar listos para encontrar a Cristo cuando se manifieste, querido amigo y hermano. En ese momento debían caracterizar las 2 cualidades. Debían de tener confianza para no alejarse de él avergonzados. Lo primero significa especialmente la intrépida confianza con que el alma fiel se encuentra con Dios. Todo aquel que profesa haberse encontrado con Jesucristo debe de tal manera andar en la luz con nuestro Señor Jesucristo. De tal manera guardar sus mandamientos. Y de tal manera permanecer en él. Y de esa manera vamos a encontrar las grandes bendiciones en el Señor. Amigo y hermano, debemos reconocer, concluyo diciendo, la importancia de permanecer en Cristo. Se acerca el anticristo y el Señor viene pronto por su iglesia. Ojo, Cristo viene y debemos de estar alertas, advertidos, alerta y permanecer en él. 3 cosas que el Señor nos enseñó esta noche. Amado amigo, mientras la música suena, quiero que inclinemos nuestros rostros para luego entrar a nuestras necesidades, que te animo que tú escribas y mandes tus necesidades. Oramos por nuestras necesidades de nuestros hermanos, tanto de afuera del país como dentro de la iglesia, en nuestro país. Quiero decirte, querido amigo y hermano, Dios está hablándonos esta noche, es que tú entiendas esta cosa. ¿Qué debemos hacer en este transcurso de los últimos tiempos? En esta última hora. Advertidos, alertas y permaneciendo en él. Cristo viene pronto, amado amigo y hermano. Este mundo se está acabando, está llegando a su fase final. Y la gente no quiere entender esto. Es más, se vuelven más rebeldes por estas cosas que estamos viviendo y más incrédulos. No conviertas tu corazón como lo pasó el faraón, hasta que llegó la 10ª plaga. Este hombre soltó al pueblo de Israel cuando vino la muerte a los primogénitos varones de todo Egipto. No dejes que estas cosas te alejen de aquel que te ama y de aquel que mandó a su Hijo unigénito para darte vida eterna. Amado amigo,
Toma en cuenta lo que la palabra de Dios dice, porque Cristo viene pronto. Y solo en Él podemos encontrar la vida eterna. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra predicada. Oh Señor, que esto sea una reflexión para estar advertidos, alertas y permaneciendo en ti, Señor, que tú vienes pronto. Señor Jesús, si hay alguna persona ya a muy larga distancia que no te ha recibido, que lo pueda hacer pronto, Señor. Ahora tomas en tus manos, ya de antemano las conoces, toda dolencia y necesidad de cada uno de nuestros hermanos. Oh Señor, bendice nuestra iglesia bautista bíblica, gracia y mirada. Nuestra iglesia independiente, nuestra iglesia fundamental. Bendice a nuestros hermanos creyentes. Bendice a aquellos también que se han acercado a nosotros por medio de esta red. Ayúdanos a salir adelante. Bendice sus vidas. Provéenos, Señor, en esta crisis, porque es lo único que nos puede dar la salida a las cosas. Padre, perdónanos y danos la paz por medio de tu Hijo. En tu mano lo dejamos todos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amado amigo, en este momento nosotros vamos a orar por las necesidades. Nosotros te saludamos en el nombre del Señor. Ánimo, con Cristo somos más que vencedores. Te amo en el Señor. No pienses que tu pastor ha estado molesto, sino mi deseo es que debamos o que debemos hacer en este transcurso de estos últimos tiempos, viviendo con advertencia que Dios ya nos dio, con alerta y con esa permanencia en Él. Dios te bendiga, te saludamos y que Dios pueda bendecirte grandemente. Disculpamos a las redes o a la señal, que de repente muchas veces se cae la señal y de repente redireccionamos nuestra señal nuevamente. Pero déjame decirte que estaremos también pasando completo el video por medio de nuestro canal de YouTube. Usted solo puede buscarnos ahí poniendo el nombre de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Bíblica Gracia Admirable, y usted se mete y da clic y encontrará ahí todos nuestros mensajes por medio de nuestro canal. Dios te bendiga y te saludamos en el nombre del Señor. Muy buenas noches, hermano.